Bien. Y repito, porque hoy no vamos a utilizarlo, no alcanzamos, vamos a hacer pura fundamentación. Pero ya en la próxima, al final de la próxima sesión, sí lo vamos a requerir. Bueno, ¿cómo les fue con los primeros alistamientos para esta sesión? Unos videos que hablan de la estadística, fundamentalmente, básicamente, qué son las variables, cómo se clasifican. A ver, cuénteme si alguien lo trabajó, cómo lo vio, o si no lo trabajó, pues también cuénteme que no lo trabajamos y listos. Entonces, ya yo hace un poquito más atrás, más a fondo. Adelante, Julio. Bueno, profe, gracias. Buenas tardes a sus compañeros. Pues sí, realmente también estamos estos días pues en mi caso particular, soy en cierre de trimestre, estamos todos en corre-corre. Y sí, ha faltado un poco de tiempo para poder revisar el material, profe, previo, pero pues con todas las ganas, de todas maneras, estamos aquí al frente del cañón para afrontar esta formación, porque pues igual sí es muy interesante. Realmente en mi caso particular, es un reto. A mí me da pues muchas herramientas para mis formaciones, para mi desempeño. Entonces, pues sí, con la intención, con el interés, pero pues hace falta un poquito de tiempo, profe. Muchas gracias. Ok, listos. Bueno, de todas maneras, ahorita tenemos pues el fin de semana. Hoy es nuestra segunda sesión y tenemos estos días un poquito más de tiempo para avanzar en esas actividades. Sandra Carolina, adelante. Eh, ¿Cómo está, instructor? ¿Cómo me le ha ido? Pues bueno, le Bien, comento, todo. pues igual no, pues no alcancé a ver todos los videos, sí de inicio, digamos, en ese primer video, pues es como, pues empezando me parecen súper interesantes y muy claros, completamente claros, digamos, esa parte, digamos, donde como que nos recuerdan toda esa parte de las variables, de cómo se clasifican, eh, entonces me pareció bastante interesante. Sí, efectivamente no tuve el tiempo para revisar todos, pero sí inicio a ellos. Y pues les estaba comentando hace un ratico que me demoré, digamos, en la parte de la instalación, pero sí realmente fue como les decía, lo que a veces uno le dice a los aprendices, los mismos errores los comete uno. No había visto el video completo, no había visto el video completo, entonces, claro, no me dejaba instalar y pues era que tenía que hacer algunas modificaciones en el equipo, pero bueno, gracias a Dios ya lo pude hacer. Y pues igual con el compromiso pues, de ver todos esos videos y ponerme al día en eso. Ok, listo, Sandra. Escúcheme que estoy por aquí cuadrando mi monitor. Por ahí tengo alguien, Andrés Cortés, por favor, nos estás compartiendo el tablero. Listo. Uy, qué pena, Adriana, profe. Adriana, adelante, Adriana, cuéntenos cómo nos fue. Profe, pues yo alcancé a ver el primer videito que está allí, donde usted habla de los tipos de variables, las que son continuas, las que son cuantitativas, cualitativas. Ajá. Entonces, también ahí explica lo que es la frecuencia relativa, la absoluta, cómo se calcula y el ejercicio de Excel, pero yo no lo alcancé a hacer ese ejercicio mismo para mirar cómo se calculaba la frecuencia ahí utilizando el Excel, porque claro, yo recuerdo allá el cálculo que uno hacía manualmente y uno contaba cuántas veces se repetía un número. En cambio aquí yo vi que usted utilizó como una función de Excel que hizo el cálculo de la frecuencia y eso solito dijo, vea, de las acciones de los portafolios, entonces de este tipo de portafolios con 9 acciones, con 2 acciones y eso se calculó solito. Eso es como lo que recuerdo así rápidamente. Listo, mi profe. Sí, pues siempre los videos son varios, ¿no? Eso no se puede, eso no se desarrolla en un solo día, ¿sí? Pero la idea sí era verlos iniciados. Entonces, pues bien los que ya los iniciaron, los que no lo han iniciado, vamos a hacer un pequeño resumen hoy, aquí, un poquito detallado, no vamos a hacerlo tan resumen porque este primer tema es muy importante en todo el desarrollo del curso.
y es el tema de identificar, de saber identificar las variables. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dedicarnos a eso con mucho juicio, porque es que si sabemos identificar las variables nos ganamos un montón de tiempo en las posteriores actividades. Mi profe Andrés Cortés sigue con la pantalla compartida, ¿cierto? Yo la veo compartida, confírmenme ustedes. A ver, Adriana y Cándida, e iniciamos. Adriana, adelante. Profe, qué pena si acabé de hablar, es que se me olvidó bajar la manito. Yo fui la que Listo, expliqué Adriana. lo que Sí, había sí, visto en el señora, sí, video. señora. Ya. Cándida, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Profe, mi inquietud es la siguiente. Pues yo observé el video y empecé a realizar el ejercicio, pero ya en la frecuencia absoluta, cuando voy a hacer el análisis de los datos, me salen datos diferentes, ¿ya? Entonces no me da los mismos valores que le dio a usted en la frecuencia. No sé qué proceso hice mal, pero lo repetí varias veces y no sé, no encuentro el error. Bueno, listo. Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio parecido y espero que por ahí con ese ejercicio nos ayude a aclarar por qué. ¿Vale? Bueno, muchas gracias, profe. Sí, ok. Recuerden, escúchenme que yo por aquí estoy bregando a acomodar una pantallita para verlos a ustedes, para ver lo que ustedes ven mejor. Bueno, Carlos Enrique, buenas tardes. A ver, démosle la palabra a Carlos Enrique. ¿Cómo va todo? Buenas tardes, instructor. Mucho gusto. Carlos Carvajalín. Adelante, profe. Gracias. Lo que pasa es que yo el día lunes no pude ingresar a la formación. Estoy actualizándome. Ya vi un video que está al comienzo. Hay unas actividades que pues, hay que desarrollar. Pero entonces, el video que yo vi, como que estaba un poco, es algo diferente a lo que están hablando los compañeros, porque la verdad, ahí en la plataforma solamente encontré ese primer video donde usted muestra unas actividades para encontrar la MOG y, bueno, en Excel, unos ejercicios en Excel ahí para aplicar y no aplicar. Y el video de presentación para la descarga del programa. Entonces, esas dos actividades las hice, pero no sé qué otras actividades están porque no, la verdad, estoy como perdido. Discúlpeme, por favor. Bueno, sí, señor. Cuénteme una cosa, Carlos. ¿Usted ya instaló el simulador? Sí, señor, lo acabé Bueno. precisamente de instalar. Ahí había un video para hacerlo y hay otro video que era sobre complementos en Excel. ¿Ese también ya lo viste? No, señor. De pronto estoy Bueno. quedado ahí porque acabé de hacer la instalación. Ok, entonces ya lo miramos aquí un momentico en la plataforma. Voy a compartir la plataforma y ya le ayudó Carlos para mostrarle en dónde vamos. Juan José, buenas tardes, adelante. Profe Miguel Ángel, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué más, mi profe Juan José? Gusto de verlo. Y de lunes, pues todavía tengo algunos compromisos institucionales y no pude, pero lo que estaba diciendo usted ahorita en estos días antes del lunes nos ponemos al día. Ya estoy mirando por ahí la grabación y los ejercicios que están propuestos. Veo aquí que en el aplicativo me está saliendo una pantalla blanca. ¿Alguien la está compartiendo? ¿Es usted? No, la está compartiendo Andrés Cortés, pero ya. Pero no sé, Profe, en el cuadrito de compartir. Yo no le moví nada. Pero la idea es que escribir en esa pizarra. Bueno, era eso y saludarlos a todos y ahí vamos a estar pendientes entonces del desarrollo del curso. Gracias. Buen día. Listo, Juan José, gusto verlo y bienvenido. Entonces, ya el profe Carlos, y de una vez para todos, voy a compartir y voy a poner en pantalla los botoncitos para que aprendamos para que recordemos cómo se maneja la herramienta del encuentro, el Teams, ¿vale? Entonces, vamos a hacer que el profesor Carlos no comparta. Ahora deben de estar viendo la página del curso. ¿Me confirman?
Sí, ya se Sí, ve la señor. página del Sí, señor. Ya deben de estar viendo la página del curso. Bien, entonces para Carvajalino y para todos, para Juan José y para todos, vamos a mirar una miradita a lo que hemos avanzado. ¿Listo? Un segundito, activo por aquí mi lápiz. ¿Qué pasó con mi lápiz? Ya, ¿listo? Miren, entonces aquí en la primera parte, esta primera parte ya fue de la sesión pasada. Aquí, Carlos Eduardo, tenemos un video muy importante que se los recomiendo, que se llama Los complementos en Excel. ¿Listo? Es un video cortico en donde hablamos qué son los complementos, clases de complementos, y entre los complementos, pues hay un complemento que es el que nosotros vamos a usar que se llama el Rig Simulator. ¿Listo? Por eso vemos complementos. El segundo video, que se llama instalación del RIGS, trata exclusivamente sobre eso, instalación del RIGS, todo el procedimiento para instalarlo. Los que ya lo tienen instalado, pues ya no necesitan ver ese video. Sin embargo, no sobra. Eso fue el encuentro 0, nuestro primer encuentro del lunes pasado. Ahí nos quedamos mucho rato con algunos ayudándoles a instalar. Para el encuentro de hoy, lunes 21, perdón, de hoy miércoles 23. Bueno, recuerden lo siguiente para quienes no lo hayan hecho. Después que tengan instalado el simulador, deben de enviar la evidencia, que es tomarle una foto a su pantalla, capturar un screen y enviarlo aquí por este enlace que se ve aquí, ¿sí? En el evento 0. ¿Listo? Porque ahora vamos a ver el evento 1, que es el que estamos iniciando hoy. Bien. De una vez voy a mirar hasta cuándo está esta fecha. Creo que está hasta el próximo domingo, si no estoy mal. Mire, para que ustedes envíen, está hasta el domingo 27, a la medianoche. O sea que no tienen prisa. Ok, me devuelvo. Ahora sí empezamos el evento 1, que es el que empezamos hoy, el que estamos empezando hoy, y el tema va a ser este: fundamentos de estadística, variables discretas y variables continuas. Recuerden que cuando lleguemos al simulador, él nos va a hablar, por ejemplo, que la variable es continua, que si la variable es discreta, y nosotros pues tenemos que saberla, que si es cuantitativa, que si es cualitativa, que si es de texto. Y nosotros debemos de saber exactamente con qué variable estamos trabajando. Bien, para este tema que vamos a desarrollar, tenemos estos videos que hay ya de los que estamos hablando, que ya los hayan empezado a ver. ¿Sí? Claro, como únicamente transcurrió el martes, pues yo sé que va a ser muy difícil que los hayamos visto todos, pues porque tenemos todos los compromisos que tenemos a cargo, ¿no? Entonces, pero para que lo vayan viendo, eso sí, en orden, y vayamos complementando lo que hacemos aquí en el encuentro. Pero miren lo siguiente. Aquí hay un video. Estos ya no son videos que tienen las paraditas de la pregunta, ¿no? Estos son videos en YouTube, comunes y corrientes. Entonces, aquí está el video. Esto dice, por ejemplo, video 1.1. Variables y tablas de frecuencia. Caso variable discreta. Y debajito inmediatamente dice carpeta video clase 1.1. Video clase 1.1. Entonces, en esa carpeta están los archivos que se usan en el video. ¿Me hago entender? Entonces, mire, por ejemplo, voy a entrar allá a la video clase. Entonces ahí están los datos para la variable aleatoria discreta, la solución para la profesora ahorita me dijo que no le daba, entonces aquí está la solución, ¿listo? Y está la presentación que se usó en la edición del video. Entonces tenemos el archivo sin resolver, el que se resuelve durante el video. Entonces usted puede abrir este archivo, poner el video e ir siguiendo el video e ir desarrollando el taller. Al final, o si alguna cosa no nos queda bien o no nos da, pues tenemos la solución ahí como para verificar y contrastar. Y si quiere, pues seguir la parte de la presentación, los pantallazos que se muestran, los recorderis, entonces pues ve este archivito PDF que es la presentación PowerPoint que se usó en el video. Bien, y así son todos los videos en este curso. Tienen el video y tienen los archivos que se usaron para desarrollar el video. Entonces ahí tenemos el video 1.1 con sus archivos.
el video, la clase 1.2 con sus archivos. La clase 1.3, pero es que esta tiene dos partes. Esta es teoría, la primera parte, y práctica, la segunda parte. Y los archivos para las dos partes están aquí abajo. ¿Listo? Entonces les recomiendo eso. De todas maneras vamos a ¿qué? A hacer un repasito aquí. Bien. Después, como en todos los encuentros, como dijimos la vez pasada, en todas nuestras sesiones de trabajo hay un encuentro sincrónico que es este que estamos haciendo aquí. Bueno, dije mal, hay encuentros sincrónicos. ¿Listo? Porque miren, por ejemplo, en este caso estamos haciendo dentro del mismo tema, estamos el encuentro 2 hoy miércoles 23 y tenemos otro programado en el mismo tema para continuar el próximo lunes. ¿De acuerdo? Ya que no es únicamente un encuentro por tema. Un tema puede involucrarnos más de un encuentro sincrónico. Por aquí en uno más adelante hay más de 2 encuentros. Bien. Y aquí están, entonces siempre les dejo la agenda, una agenda aproximada, por supuesto sujeta a ajustes dependiendo de la dinámica aquí en la sesión. La podemos ir modificando, parar, mirar algo. Listo, pero no sirve de guía. Y siempre les estoy dejando aquí el enlace. Yo tengo problemas con el enlace, no sé qué está pasando con el enlace. Ahora cuando iba a entrar no entré como normalmente entro, de manera que voy a revisarlo de nuevo y si se cambia, vuelvo y se lo envío. Siempre les dejo los archivos, ¿sí? Los archivos que se vayan a usar en el encuentro y después del encuentro les dejo los tableros que usemos y los archivos que hayamos trabajado, como pasó en la sesión pasada, ¿sí? Miren en la sesión pasada, miren aquí en la sesión pasada, en la del lunes, ahí está la grabación de la sesión para el que la quiera ver, pues a eso está, eso no tiene edición, de manera que pues ahí va, usted puede avanzar en donde empecemos a hablar cosas que no son propiamente de interés para todos, pues usted la avanza, la rebobina y la avanza. ¿Listo? La asistencia, para que ayudemos a controlar ayude a controlar la asistencia. El tablero que usamos, ¿listo? Que recuerden que ese tablero electrónico, pues le dejamos una copia aquí de todo lo que escribamos. Y bueno, y como adicional, de esto sí no les había hablado, quedó el manual del simulador de riesgo, que también está dentro del simulador de riesgo. Bien, entonces siempre tendremos un resumen de todo lo que hayamos hecho, los videos, los archivos y los materiales que desarrollamos. Bien, y en algunos, como en el pasado, como en el del lunes, en algunos, no en todos, nos quedan evidencias por entregar. Por ejemplo, en el de hoy no quedan evidencias por entregar. ¿De acuerdo? Pues porque estamos iniciando y todavía no tenemos como suficiente material para recoger alguna evidencia. Bien, hasta ahí, mis profesores. Y así siempre es la estructura. En la próxima clase volvemos y la repasamos y la vamos aprendiendo. ¿Listos? Sí, profe. ¿Preguntas? Porque nos vamos para el primer tema. Vamos a recordar. Recuerden que dijimos que íbamos a empezar desde bien abajo, ¿no? Conceptos básicos y vamos construyendo hacia arriba hasta que tengamos repasados, recordados los fundamentos y ahí sí vamos al simulador. Lo segundo es que vamos a hacer también las cosas con Excel sin simulador y con Excel con simulador. Por lo siguiente, porque el simulador no lo vamos a tener toda la vida. La licencia del simulador, recuerden, se acaba en diciembre. Entonces nos quedamos sin simulador. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer con Excel que son más dispendiosas, que ofrecen menos prestaciones, pero debemos de mirar más o menos cómo se harían únicamente con Excel. Por eso tenemos instalado y activado el complemento análisis de datos. Bien. Entonces, como les dije la vez pasada, siempre marcamos nuestro tablero. Nuestro tablero siempre empieza con Any simulación. Allá cuando usted abra la imagen, encuentra Any simulación, el curso de simulación de la escuela y viene la fecha. 23/09/20, que es la fecha de hoy. Siempre va con ese título el tablero. Bueno, entonces hablemos un poquito, recordemos un poquito qué es eso de la estadística, así en general, estadística. ¿Listo? ¿A qué se dedica? ¿Qué fases tiene? Y de una vez les voy adelantando.
Hoy por hoy hay una gran tendencia mundial en todo lo que se llama analítica o análisis de datos. La analítica son competencias muy demandadas ahora por todo el sector productivo. Hay un gran volumen de datos, algo que se llama en términos muy conocidos la Big Data. ¿Listo? El análisis de grandes volúmenes de datos. Hay muchas herramientas para hacerlo. Hay muchas aplicaciones, pero todo ello tiene unos fundamentos, tiene unas vocales, unos fundamentos que están en la estadística y en las probabilidades y en la econometría. De manera que estos son conceptos y procedimientos los que nos va a ofrecer el modelo estadístico que nos ayudan después para abordar una herramienta de análisis de grandes volúmenes de datos. Bien, entonces por eso tomamos desde ahí. Muy bien, entonces la estadística, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es eso de la estadística? ¿A qué se dedica y qué pasos cubre? A ver, voluntario, pues levanta la mano. Oh. Adelante, Carlos Andrés. Sigue, Cándida, pero adelante, Carlos. Bueno, buenas tardes, primero que todo para todos, profesor Miguel. La estadística es una técnica que se emplea para el análisis de información recolectada previamente en instrumentos, por ejemplo, en encuestas, que nos pueden permitir, digamos, graficar, tabular, sintetizar información y sacar una conclusión. Y la estadística pues, es como el medio. Ajá. Análisis de información. Ok, Carlos, a ver qué nos dice Cándida. Profe, la estadística es una de las ciencias auxiliares para todas las ramas del saber y se utiliza en la recolección de información para luego analizarla y arrojar tablas de datos o datos conformados en tablas de frecuencias. Ajá. Muy bien, Cándida. Entonces es una ciencia que nos ayuda en la recolección de información y análisis mediante tablas. Ivonne nos quería decir algo. Adelante, Ivonne. Buenas tardes para todos. Profe, pues yo qué digo, partiendo de ese dato de la ciencia, yo diría que es una disciplina científica que se ocupa entonces de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener alguna explicación frente a fenómenos ya observados. Ajá. Lo de la disciplina científica está bien si decimos ciencia, profe. Una disciplina, sí, señor. Ajá, partiendo de la Estaremos de ciencia. acuerdo, ¿no es cierto? Sería una ciencia, Sí, una señor, disciplina, sí, señor. una disciplina científica que nos permite obtener, analizar, y aquí mi profe dijo algo muy importante, una palabra clave, datos. Bueno, Sí, a ver, señor. Sandra Carolina, ¿qué opina? Gracias, Bueno, aparte pues de todo lo que han dicho, yo creo que digamos la finalidad como tal de estadística es tomar decisiones. Entonces, aparte de esto, llegamos a esto y la finalidad es tomar decisiones, porque podemos tener una cantidad, exacto, apoya en la toma de decisiones. Listo. Ok, Jesús David. ¿Mi profe va a hablar de nuevo o se le quedó la manita arriba? Jesús David, adelante. Buenas tardes a todos. Sí, complementando ya lo que decía la compañera que se me adelantó, lo que han dicho todos, sí es una ciencia que se encarga de obtener datos, de recolectar esos datos para luego analizarlos, pero en fin lo que busca es digamos, durante diferentes fenómenos, sucesos, o en este caso escenarios, también se puedan tomar decisiones. ¿Cómo lo resumo, profe? O por ejemplo, pronóstico. No, yo que pienso que el resumen está escrito en el tablero. Análisis, información. Seguimos de acuerdo en que sigue para la toma. Listo. Y toma de decisiones. Desemboca en toma de decisiones, ¿cierto? Sí, sí. Bueno. Si no, no tendría ningún sentido. Sí, claro. Gracias, mi profe Jesús. Dani Germán. Dani y Julio y terminamos. Adelante, Dani. No sé, pues la estadística es como una serie de herramientas que nos permiten como que transformar una serie de datos en información, ¿no?
sea, que nos permiten es obtener información para, de alguna manera, entender o proyectar lo que está sucediendo en determinada situación, ¿no? Ajá. O sea, fundamentalmente herramientas que nos ayudan a transformar datos en información para conocer un contexto, ¿verdad? Sí. Ok, gracias, profe. Y Julio, con Julio terminamos la ronda. Sí, profe, pero yo creo que también, además de lo que hacen los compañeros de poder analizar datos, nos permiten pues, analizar por qué hay fenómenos que tienen cierto comportamiento y las variables que implican o que pueden modificar ese comportamiento de cierto fenómeno. Ah, pero mi profe ya fue un poquito más allá, ¿no es cierto? O sea, los datos los volvemos información y a partir de ahí como buscar los por qué. Sí, señor. ¿Sí lo entendí bien? Sí, profe. Los por qué y cómo es que una variable y cambia a otra. Listo. Bueno, todos tenemos alguna buena idea de lo que es la estadística. ¿Listo? Y ahí en lo que ustedes dijeron, ahí está todo. Solo que tenemos que organizar un poco las ideas. Primero que todo, es una ciencia. ¿Listo? O sea, es una disciplina, es una ciencia, por lo tanto tiene unos procedimientos, tiene una rigurosidad, ¿verdad? Y es una ciencia que apoya a muchas otras ciencias, a muchas otras disciplinas. Nosotros, por ejemplo, en administración y en finanzas, pues la estadística es una herramienta de primera mano que la necesitamos para todo. Pero vamos a distinguir entre dos conceptos, el concepto de dato, ¿listo? Y el concepto de información, que son dos conceptos muy importantes acá. Bien. Entonces, la estadística cubre varios procesos. Por un lado, recolectar los datos. ¿Sí? Esa es una fase, la estadística es la primera fase. ¿Listo? Cuando hacemos una encuesta o cuando hacemos una entrevista o cuando hacemos observaciones y recolectamos datos en bruto. Los datos no dicen mucho, los datos en bruto son una cantidad de mediciones, pero no aportan mucho. Es como si nosotros les preguntara ahora a todos ustedes su estatura. Entonces contestarían, les dirían en centímetros, a ver, dicen la estatura en centímetros. Entonces dirían 172, 178, 175, 183, 181, 150. Listo, hasta ahí. Pues tengo una relación de datos y he hecho la primera fase, que es la de recolectar. ¿Bien? Pero después de que se recolectan los datos, esto tiene unos trabajos previos que es aquí previamente, antes de la recolección de los datos, antes de llegar aquí, ya debemos de haber cubierto unas ciertas fases, que es de lo que vamos a hablar ahora más adelante. Pero cuando entramos en la estadística ya es cuando recolectamos. Esa recolección, luego de que los recolectamos, ¿sí? Tenemos que organizarlos porque pues seguramente no llegan en orden, ¿no? Pero los organizamos. Ahí es donde una profe nos hablaba de las tablas de frecuencia. La organización en estadística de los datos recogidos se hace mediante tablas de frecuencia. Entonces es cuando nosotros podemos establecer ya algunas primeras conclusiones. Y luego viene otra fase muy importante, que es la de analizar. Bueno, un detallito, no es que viene primero organiza y después analiza. No, más bien eso es como muy simultáneo, ¿no? A la vez que se va organizando, ya el analista va obteniendo conclusiones. Entonces, recolecta, analiza y luego por último interpreta, como nos decía por aquí otro profesor, ¿sí? Interpreta esos resultados en el contexto. ¿Sí? Interpretar. Entonces mira que tenemos ahí como una secuencia de pasos, ¿de acuerdo? Esta interpretación es lo que en la vida práctica a veces le da a los resultados esa contradicción con nuestra realidad, porque la interpretación viene muy cargada de la objetividad del analista. Entonces ustedes saben aquello del vaso medio lleno o medio vacío, cada quien ve las cosas de acuerdo a su óptica, de acuerdo a sus paradigmas, de acuerdo a intereses. Entonces a veces por aquí en la interpretación, a veces es donde la objetividad nos juega malas pasadas, ¿sí? Y vemos cosas que, o
o concluimos cosas que los demás nos dicen, no, pero ¿cómo así? ¿Verdad? Por eso es que a veces uno como que cuando le dicen, no, es que el resultado es estadístico, y no, que el desempleo bajó, y uno mira, uno no consigue empleo, ¿sí? Pero ¿cómo? ¿A quién le preguntaron? ¿O que el costo de vida bajó? Todas esas cosas que a veces nos dicen entidades como el DANE, que uno como que, ya, eso es estadístico. ¿Quién sabe a quién le preguntaron? ¿Quién sabe cómo así? Si es que estamos mirando lo contrario, ¿sí? Porque hay dos realidades. Una es la realidad, mi realidad, y otra es la realidad estadística. ¿Listo? Y hacerlas, y nuestro trabajo es como que la realidad estadística explique mi realidad. Muy bien. Entonces miren que esos 4 pasos, esos 4 procesos se desarrollan dentro de la estadística. De manera que cuando vemos por ahí esas personas que recolectan información en una esquina, sí los habrán visto, ¿no? Por ahí, aquí en Bogotá, por ejemplo, o en las ciudades, a veces los gobiernos municipales contratan chicos para que, por ejemplo, cuenten cuántas personas pasan por una esquina porque están considerando la posibilidad de hacer un puente peatonal. Entonces me paran ahí en la esquina y empiezan a contar, están ahí con una tablita o con un aparatico que va contando. Ellos están haciendo estadística. Así no estén calculando ni modas, ni medianas, ni desviación estándar. Ellos están haciendo estadística. Jorge Belio, ¿alguna pregunta? Sí, profe. Yo no sé, yo me imagino que usted ha escuchado también que cuando la gente habla de estadística la definen como el arte de decir mentiras. Y Sí. ¿Pero usted qué opina pues de eso? Sí. No, por lo último que dijimos, ¿no? Por lo de interpretar la estadística como ciencia es una ciencia y tiene toda la rigurosidad científica. Lo que sucede es que uno con la estadística puede demostrar y decir lo que quiera es cuando se desapega del rigor científico y se carga de la subjetividad. Recuerden hace un tiempo, antes de este director del DANE, el actual director del DANE, el anterior director del DANE renunció porque lo culminaron a presentar unos resultados bajo cierta lupa del gobierno. Dijo, no, eso no puede ser así, y se fue. ¿Listo? Porque es que una cosa, el vaso se puede ver o medio lleno o medio vacío dependiendo del contexto. ¿Listo? Pero si estamos amarrados al rigor, si lo hacemos como se debe de hacer, allá la estadística nos va a mostrar la realidad tal cual. Y Cándida, adelante y avanzamos. Entonces, en este caso, nosotros podríamos decir que los datos aquí juegan un papel importante en que vienen a ser un conjunto de caracteres con algún significado. Eso puede ser numérico, alfabético o alfanumérico, ¿cierto? Y sí, la información vendría a ser como ese conjunto ordenado de esos datos, los cuales son manejados según la necesidad del usuario. Perfecto, sí señora, ese es un buen resumen de todo esto. Y esa es la idea que estamos tratando de organizar. Perfecto. Okay, Entonces, mire, podemos ver la estadística como un proceso. Este dibujito que tengo en pantalla, ya ustedes lo están viendo, ese dibujito, recuerdan que estas son las entradas, los inputs, y por aquí son las salidas, y por aquí está el proceso. Ese modelito así como está, así sin contexto, se llama el modelo de la caja negra. Así. Y nos sirve para explicar muchas cosas. Muchas cosas que podamos enfocar como un sistema. Por ejemplo, nos sirve para explicar el proceso en una panadería, ¿no? En una panadería, ¿qué entra? ¿Qué input? Pues, ¿qué input de la panadería? ¿Qué entra? Pues entra harina, entra mantequilla, entra sal, entra azúcar, entra todo lo que entra a una panadería. Cuando entra la panadería, entonces ya entró, entonces ahora se procesa. Pues allá el panadero le pone su saber, su experiencia, mezcla todos esos productos y ¿qué produce? ¿Qué output tenemos? Pues produce bizcochos, panes, galletas, roscones, todo lo que se produce en una panadería. Entonces, este monachito nos sirve para explicar hasta una panadería. Y por supuesto que nos sirve para explicar una empresa, nos sirve para explicar el sistema contable, nos sirve para explicar el sistema financiero, para explicar muchas cosas. Y es el modelo más básico de lo que es un sistema. El sistema más básico se explica de esta manera.
para explicar el funcionamiento de un ser vivo, para muchas cosas. Así se llama el modelo de la caja negra. Y lo podemos utilizar para explicar cómo funciona la estadística. Entonces, al proceso estadístico, aquí, al proceso estadístico, ¿qué hay que entregarle? Hay que entregarle datos. ¿Listo? O sea que hay que recolectar datos. Ahorita nos vamos a devolver un poquito a la recolección de los datos. ¿Listo? Hay que recolectar datos. Cuando esos datos entran a la estadística, pues hay que organizarlos, lo que vimos allá arriba, ¿no? Hay que analizarlos. ¿Listo? Hay que analizarlos y hay que interpretarlos. En eso consiste el proceso. ¿Y qué se obtiene al final? Se obtiene lo que otro de ustedes dijo, información. Se obtiene información. ¿Y cómo sabemos nosotros que algo es información? ¿Cómo sabemos nosotros que un conocimiento que tengamos es información? Porque la información nos ayuda a tomar decisiones. ¿Listo? Es decir, si ese conocimiento que usted construyó en el proceso estadístico, si el conocimiento que obtuvo de los datos, de organizarlos, de analizarlos y de interpretarlos, y eso que aprendió, ese conocimiento que recogió mejor, le sirve para una toma de decisiones, entonces ese conocimiento es información. Bien, entonces fácil identificar la información. Si yo sé algo que no me sirve para nada, pues sí, tengo ese conocimiento, tengo ese saber, pero no me sirve para nada, no es información. Bien, ¿cuándo se vuelve información? Cuando lo puedo aplicar en una toma de decisiones. Bien, entonces tengamos en mente este monachito. ¿Bien hasta ahí? Eso es la estadística, una ciencia que cubre 4 procesos, recoge datos y los transforma en información. Estos dos conceptos, el concepto de dato y el concepto de información, son de esos llamados conceptos axiomáticos, conceptos básicos de las ciencias. Fíjense que todas las ciencias tienen unos principios, unos conceptos básicos sobre los cuales se construye. Dato e información son conceptos básicos. ¿Qué es un dato? ¿Qué son datos? Datos es información sin procesar. ¿Y qué es información? Pues información son datos procesados. Bien. Ahora, ¿de dónde traemos nosotros los datos? Ahora nos vamos aquí hacia atrás. ¿De dónde extraemos nosotros los datos? ¿Listo? ¿Cómo nos los conseguimos? Para extraerlos y meterlos al proceso. Entonces vamos a hablar de otros dos conceptos fundamentales. El concepto de muestra y el concepto de población. ¿Ok? Los datos no solo se extraen no solamente las personas son proveedoras de datos. ¿Sí? Por ejemplo, en un banco, pues los clientes, pues el banco toma datos de los clientes, ¿no? Que el nombre, que la identidad, que la fecha de nacimiento, que dónde vive, que el ingreso mensual, que el número de hijos, que el número de personas a cargo, que el estado civil, que el nivel académico. Todas esas son variables que le provee el cliente del banco al banco. ¿Bien? Pero no solamente las personas proveen datos, ¿cierto? Las cosas también proveen datos. Ahora, hoy por hoy, que se habla, por ejemplo, hoy por hoy hablar del Internet de las cosas. Las cosas ahora proveen datos. Bien. La nevera provee datos, el radio provee datos, un estanque provee datos, una caldera provee datos, y todos los datos son capturables, o sea, los podemos recoger de alguna manera. Un cultivo de flores en Suba, aquí en Bogotá, provee datos. Allá los ingenieros le entierran allá los sensores. Entonces le está diciendo constantemente cuál es la humedad de la tierra, cuál es la temperatura, cuál es el grado de acidez. Todo eso lo están recogiendo y se está proveyendo datos. Entonces, no solamente las personas proveen datos, también las cosas, los procesos proveen datos. Y hoy por hoy, como les decía al comienzo, la Big Data, los grandes volúmenes de datos existen porque es que hay datos por todas partes. Hay tantos datos que ya las medidas de la cantidad de datos son insuficientes. Las medidas, ya que uno decía que tenía un equipo, que el disco duro del equipo era de 1 terabyte, eso era una gigantesca cantidad que uno decía, ¿cuándo lo voy a llenar? Hoy 1 terabyte ya no es nada. Bien. Entonces, si nosotros tenemos, ojo con esta palabrita, si nosotros tenemos todo el universo completico
de los proveedores de datos, entonces decimos que tenemos el universo, ¿sí? O que tenemos la población. Todo eso es lo mismo, la población. ¿Bien? Pero si los tenemos todos, entonces pónganse, por ejemplo, en el plan de, a ver, una cooperativa. Una cooperativa quiere hacer un estudio estadístico, entonces va a encuestar a sus asociados activos, obviamente. Entonces, si la persona que va a hacer la encuesta pretende encuestar a todos los asociados, entonces diría, estoy trabajando con la población, cosa que no siempre es fácil. Entonces, concepto de población, siempre que podamos abordar todo el universo que nos provee datos. Si es una caldera, por ejemplo, que nos provee datos, cada minuto nos manda un dato de temperatura, ¿cierto? Entonces, cada minuto, yo estoy leyendo cada minuto todos los datos, 24 horas, cada minuto recojo un dato de esos, pues estoy considerando el universo. ¿Bien? Porque los estoy viendo todos los posibles datos que podría recolectar. ¿Bien? Pero eso no es fácil, ¿no? Piensen, por ejemplo, en un estudio como el siguiente. Hábitos alimenticios de los colombianos. Supongamos que nosotros queremos hacer ese estudio. Hábitos alimenticios de los colombianos. Los colombianos. Pues esa es una población. Porque no estamos diciendo, no la estamos restringiendo, sino los colombianos. Son todos los colombianos. Piensen a ver dónde están los colombianos, cómo los encuestamos, cómo los contactamos para recoger los datos. Hay colombianos aquí dentro del territorio nacional, hay fuera del territorio. ¿De acuerdo? Hay colombianos por nacimiento, hay colombianos por adopción, hay colombianos por una gran cantidad de posibilidades, viven en zonas rurales, en zonas urbanas, ¿de acuerdo? Entonces es una población gigantesca, no infinita y no imposible, pero es muy grande, es muy costoso hacerlo. Total que cuando queremos preguntarle a toda la población de los colombianos, pues eso es muy difícil. Repito, muy costoso en recurso humano, en tiempo, en recurso económico, muy difícil. Entonces no se puede abordar toda la población. Entonces nos toca decir, no, pues escojamos a algunos que representen a toda la población. Eso de escojamos a algunos que representen a toda la población es lo que se llama una muestra. ¿Bien? Ojo con la definición, ¿sí? Una muestra es una parte de la población, pero que representa a la población. No es cualquier parte de la población. ¿Bien? Es decir, no es que, bueno, como queremos estudiar los hábitos alimenticios de los colombianos y los bogotanos son colombianos, pues encuestemos a los bogotanos. No, porque los bogotanos no representan a toda la población colombiana. Por ejemplo, si son hábitos alimenticios, pues hay costumbres alimenticias, hay características alimenticias en la costa, en el valle, en el Chocó, en los llanos, y eso no están representados aquí en los bogotanos. Entonces esta muestra tiene una característica y es que tiene que ser fielmente representativa. ¿Bien? Ahí es donde a veces nos quedamos, ¿no? En coger buenas muestras, fielmente representativa de la población, y la tiene que representar en cantidad y la tiene que representar en calidades o en características. ¿Bien? Entonces podemos dependiendo de nuestro contexto, decir, vamos a trabajar con la población o vamos a trabajar con una muestra. En el caso de un banco, por ejemplo, clientes de un banco, pues para el banco es muy fácil, su población es muy fácil, es finita. Supongamos que tiene 10.000 clientes, pues eso es fácil entrevistar, es fácil contactarlo. Seguro el banco tiene las direcciones electrónicas, tiene los números de teléfono, tiene las direcciones postales, tiene todo para contactarlo. Total que esa población, ¿sí? Por ejemplo, si el banco quisiera estudiar los ingresos de nuestros clientes, diría el banco, pues sería muy fácil atender la población, muy fácil. ¿Listo? Entonces ahí pues no trabajaría con una muestra porque la población es finita, es fácil, pues sí tendrá costos, pero no son costos de alto valor. ¿Bien hasta ahí? Entonces tenemos dos posibilidades.
o trabajamos con la población o trabajamos con la muestra. Y esas dos posibilidades nos determinan dos tipos de estadística. Preguntas hasta aquí, a ver. Mientras yo busco por aquí un archivito que me interesa. A ver, preguntas hasta aquí. Profe, buenas tardes, mi nombre es Andrés Cortés. Profe, Adelante. ¿qué herramientas online, digamos, son confiables para hacer este tipo de, digamos, de estadística, de sacar muestras, de sacar la media, la moda, o lo más efectivo es Excel? Pues es que, no, digamos que para los trabajos de media, moda, mediana, desviación estándar, pues Excel es más que suficiente. El asunto es cuando ya vamos a tener muchos datos, entonces, digamos, si vamos a tener, no sé, 500.000 datos, ya Excel empieza a depender de nuestra máquina. Bien, entonces hay paquetes especializados, como uno especializado como el SPSS, que es un paquete estadístico, pero obviamente esos paquetes ya tienen costo, ¿bien? O uno que es al contrario, ¿no? Hay uno, digamos, el comercial se llama SPSS, ¿no? Escribo con otro color. SPSS. Ese es el comercial, ese cuesta dinero. ¿Listo? El otro se llama el PSPP. ¿Sí? Esa es una versión free, una versión libre, que pues obviamente las versiones libres no son para nada similares o le quitan mucho, le restringen mucho, pero es una versión libre. Pero también tenemos, por ejemplo, R es un paquete, pero exige mucho para trabajarlo. ¿Qué otro se me ocurre? Bueno, es que hay muchos y ahora me olvidaron todos. Ahorita me voy acordando y le voy diciendo. Pero hay muchos paquetes. Pero a nuestro nivel y como para iniciar, para arrancar, obviamente Excel es la primera herramienta. Pero Excel no es un paquete estadístico. Tengamos eso en cuenta. Excel nos ayuda y hace mucho, mucho, pero Excel no es un paquete estadístico. ¿Listo? Adelante, John Alexander. Sí, muy buenas tardes, profe Miguel. Para una tardes. pregunta. En cuanto a la muestra fielmente representada, ¿qué factores podría uno tener en cuenta para que esa representación tenga la calidad y la cantidad necesarias para que esa muestra realmente represente todo el universo que queremos o la población que uno quiere representar? En la cantidad es muy fácil. En la cantidad hay modelos para estimar, hay modelo matemático para estimar el tamaño de la muestra. ¿Listo? El tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra está en función, entre otras cosas, del error que queramos manejar. Porque tengan en cuenta, si tomamos una muestra, cometemos un error. ¿De acuerdo? Para minimizar el error habría que tomar la población. Pero si tomamos una muestra, pues la muestra por más eficiencia que tengamos, la muestra no va a ser 100% fielmente representativa. Siempre va a tener alguna pequeña discordancia. Entonces siempre la muestra nos originará un error. ¿Bien? Entonces, eso es lo primero. ¿Qué error estamos dispuestos a aceptar? ¿Cuál es el tamaño de la población? Ese es otro factor. El tamaño de la población. ¿Bien? Esos dos nos ayudan a determinar el tamaño de la muestra. Pero una cosa es saber cuántos y otra cosa es saber quiénes o cuáles. Esa es otra cosa. Y esta sí es la difícil. O sea, una cosa es que diga, usted debe armar una muestra de 300 personas. Digamos, usted va a hacer un muestreo en el centro de formación donde trabaja, va a hacer un estudio de los aprendices y el tamaño de la muestra le dice 300. ¿Listo? Bueno, 300, listo. Ahora el asunto es ¿cuáles? ¿Quiénes son los 300? Entonces ahí ya entra en juego las habilidades de la persona, del analista, para poder, por ejemplo, mirar cómo hace agrupaciones, cómo segmenta.
no sé, para que estén aprendices de la mañana, aprendices de la tarde, aprendices de la noche, aprendices de entre semana, aprendices de fin de semana, aprendices de presencial, aprendices de virtual, ¿de acuerdo? Entonces, pues hay toda una ciencia que se llama la ciencia del muestreo, ¿sí? Que es pues muy aquí relacionada con la estadística, la ciencia del muestreo. Han oído, por ejemplo, hablar ahorita al mediodía, decían que un laboratorio para probar su vacuna contra el COVID-19 está buscando 60.000 personas en el mundo. Uno diría, uy, pero en el mundo hay como 700.000 millones de personas, porque apenas 60.000, porque ellos ya armaron la muestra. Entonces, tantos de tal con tantos de tal país, tantos de tal país, tantos de tal país, porque para esas características, pues seguramente con eso es suficiente. Entonces, los cuántos es fácil, los cuales ya no es tan fácil, porque ahí sí toca garantizar que estén incluidas todas las características de la población. Esas muestras pues tienen sus respectivos test, sus testeos antes de hacer el trabajo. Bien, esa ciencia del muestreo, no vamos más allá, porque de ahí para allá hay que cómo se estratifica una muestra, qué es eso del muestreo aleatorio, etcétera. Hay mucha ciencia ahí atrás. Adelante, Jesús David. Sí, porque como usted lo ha dicho, de hecho lo ha planteado desde el punto de vista en este caso, de probar una vacuna, pero mire que es importante en el tema del error. En el caso de la vacuna, por ejemplo, en el ejemplo que usted hace, digamos, el tamaño de la muestra no va directamente relacionado con el total de la población, digámoslo así, por considerarse algo de comportamiento, ¿cierto? Digamos lo que una vacuna funciona en 60.000 personas, pues la probabilidad de que esta sea efectiva pues es mayor. Pero si ya miramos las cosas desde el punto de vista de la toma de decisiones, por ejemplo, en el caso mío, yo soy, digamos, invierto en bolsa de valores, soy administrador de empresas, trabajo con la parte de la toma de decisiones, entonces yo recolecto datos, los analizo precisamente para tomar decisiones en cuanto a empresas, fijación de precios, lo que usted hablaba al inicio de la elasticidad. Pero entonces mire que ahí el error sí puede costar unos cuantos billoncitos o milloncitos o cuanticos de pesos, teniendo en cuenta cuál sea el tamaño de la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, en el lanzamiento de un producto. Entonces hay que tener cuidado también al momento de definir esa variable, porque no es algo pues muy a la ligera, no sé, es mi punto de vista, sí, pienso no, yo. Claro, en cada contexto hay que analizar esto, porque pues en el caso que se trate de determinar, no sé, una inversión, estar trabajando en un contexto de inversión, pues un descuido en el error causa una pérdida financiera. Y mire, por ejemplo, en el caso de la pandemia, que usted lo ha dicho, el dólar sufrió una variación tan grande que por muchos datos, que por mucho análisis que uno haya tomado, fue imposible predecir que este suceso pues, llegara a impactar tan grande a la industria. En este caso, por ejemplo, la importación de productos o de la compra de productos, repuestos y maquinaria. Entonces, son cosas o fenómenos que uno no se espera y que a veces son incontrolables, definitivamente. Absolutamente, es imposible. Mire, vamos a ver técnicas de pronóstico para tratar de saber qué va a pasar en el futuro, pero es absolutamente imposible establecer con certeza lo que va a suceder en el futuro. Eso partamos de ahí. Hay error también, pronóstico tiene error. ¿De acuerdo? Bien, y quería como redondear la idea del profe Jesús en torno al error en la muestra, ¿no? En el tamaño de la muestra o en las calidades de la muestra. Y es que si nos descuidamos en el tamaño o en las calidades de la muestra, pues sí, aplicamos nuestros procedimientos y llegamos a conclusiones, pero van a ser conclusiones muy erróneas y pueden tener muchos costos financieros, y en el caso de los asuntos biológicos como la vacuna, como los medicamentos, ¿sí? Costos de vidas, ¿de acuerdo? Los testeos pues, de la efectividad de la vacuna, por ejemplo, las pruebas de la efectividad de la vacuna se deben de construir sobre muestras
científicamente construidas, porque lo que está en juego es la vida de las personas. ¿Bien? Bueno, otra idea. Entonces nosotros podemos o tener la población y conocer la población a cabalidad. Tenerla y conocerla a cabalidad. Estudiarle todas sus características estadísticas. Las características estadísticas de una población se llaman los parámetros de la población. ¿Listo? Parámetros. ¿Qué son, por ejemplo, un ejemplo de parámetros? El promedio, la media, la desviación estándar. Todos que a veces llamábamos medidas, en estadística que llamamos medidas de tendencia y medidas de dispersión. Si estamos hablando de una población, se llaman los parámetros. Entonces nosotros podemos tener una población y conocerla a cabalidad. Conocer todas sus características estadísticas. Claro, por ejemplo, los clientes de un banco, eso no es nada complicado, los estudiantes de los aprendices del centro, los instructores del centro, los socios de una cooperativa, los socios de un fondo. ¿Listo? Si nosotros después de conocer la población hacemos lo siguiente, ojo, de esa población extraemos una muestra. O sea que el proceso aquí es bien hechecito, ¿no? Una extracción, extraemos una buena muestra. Una buena muestra. ¿Listo? Una buena muestra. Háganmelo así. O sea, bien extraída la buena muestra. Es decir, que esta muestra que extraemos es fielmente representativa de la población. Esta es la muestra. Pues si nosotros hacemos eso, ya no necesitamos estudiar la muestra. ¿Estamos de acuerdo? Si ya estudiamos la población y de ahí sacamos una buena muestra, pues ya no es necesario ponernos a analizar la muestra, porque como proviene de una población que conocemos, entonces esa muestra está totalmente descrita, ya la conocemos. Ese tipo de estadística, cuando hacemos este camino, ese tipo de estadística se llama estadística descriptiva. ¿Listo? Descriptiva. ¿Cómo es la estadística descriptiva? Pues que nosotros tenemos población, estudiamos la población y ya todo lo que salga de esa población ya lo conocemos. Las buenas muestras que salgan de ahí ya son conocidas. Ese tipo de estadística se llama estadística descriptiva. Porque hay la otra, cuando la población no es accesible por alguna razón, por costos, por tamaño, por ubicación, etcétera. Entonces, más bien, extraemos una muestra, o sea que ahora vamos en el sentido contrario, ¿no? Extraemos la muestra y le estudiamos a la muestra todas sus características estadísticas. En ese caso se llaman los estadígrafos. ¿Sí? Estadígrafos. ¿Quiénes son los ejemplos de estadígrafos? Pues los mismos. La media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar, la kurtosis. Todos son los estadígrafos de la muestra. Entonces aquí hay dos asuntos técnicos muy importantes. Primero, cuando hablemos de parámetros, nos estamos refiriendo a una población. Sin decir nada. No hay que decir, voy a estudiar los parámetros de la población. No, sería redundante. ¿Sí? Si alguien dice, un técnico dice, es que estoy analizando unos parámetros, ya todos lo entendimos, que él está trabajando con una población. Y si dice que está calculando unos estadígrafos, bueno, también se llaman a veces estadísticos, pero esa palabrita a veces nos confunde, ¿sí? O está analizando unos estadísticos, ¿listo? Pues entendemos que él está trabajando con una muestra. Bien, entonces tenemos esa primera distinción. Y la segunda es que podemos ir de la población a la muestra o de la muestra a la población. Entonces, si nosotros estudiamos muy bien la muestra, extraemos una muestra, tenemos una población, extraemos una muestra, una buena muestra, fielmente representativa, y la analizamos y la estudiamos y le hacemos todo el procedimiento estadístico, interpretamos y concluimos, conocemos todos los estadígrafos de la muestra. Entonces, como nosotros sabemos que proviene de una población que no conocemos, o sea, que no podemos abordar en su totalidad, entonces nosotros sí podemos formular supuestos sobre cómo es la población de donde sacamos la muestra. ¿Sí? Se formulan supuestos. Ese tipo de estadística se llama estadística inferencial. ¿Sí? Porque hace inferencias. ¿Sí? Esos supuestos que he mencionado son las inferencias, hace un supuesto. Ejemplo,
queremos estudiar hábitos alimenticios de los colombianos. Pues ya dijimos que los colombianos es muy difícil, entonces nos conseguimos una buena muestra. Alguien que nos diga cuántos, y bueno, armamos una buena muestra y hacemos el estudio con la muestra y descubrimos, por ejemplo, en la muestra, un ejemplo, que el 1% de los que están en la muestra, el 1% de la muestra prefiere la comida chatarra, ejemplo. ¿Sí? Entonces, como esa muestra proviene de una población y fue bien extraída, entonces nosotros hacemos el supuesto, decimos, como el 1% de esta muestra prefiere la comida chatarra, debe ser, ojo, supuesto, debe ser que el 1% de la población prefiere la comida chatarra. ¿Bien? Ese supuesto se llama una hipótesis. ¿Sí? Es una hipótesis. Y por ser un supuesto y por ser una hipótesis hay que probarla. Y esa técnica se llama prueba de hipótesis. ¿Listo? Para saber si la conclusión que estamos lanzando, el supuesto que estamos lanzando, qué tanta confianza estadística tiene, qué tan bueno es. ¿De acuerdo? Ese tipo de estadística inferencial exige que uno conozca bien estadística descriptiva. Bien. Nosotros en este curso vamos a estar más concentrados por este lado, por el lado de la estadística descriptiva. De hecho, vamos a tener un par de sesiones solo de estadística descriptiva. Bien. La estadística inferencial, estas pruebas de hipótesis, hay muchas técnicas para hacer pruebas de hipótesis y son técnicas que si se hacen manualmente son muy exigentes en el cálculo, pero cuando se hacen con el simulador, pues son muy rápidas. Hace la prueba de hipótesis, el simulador ya tiene los criterios y nos envía rápidamente qué tan confiable o qué tan poco confiable es el supuesto que estamos haciendo. Bien, aquí quiero rescatar una tercera palabra, digamos de esos conceptos que hay que tener, que no hay que perder de vista. Los primeros fueron unos conceptos axiomáticos como qué es dato y qué es información. Algo muy fundamental. Y aquí aparece la palabra hipótesis. ¿Sí? Hipótesis. ¿Sí? Los conceptos básicos simplemente son aceptados. ¿Listo? Por ejemplo, el corte de dos rectas es un punto. ¿Listo? Pues es decir, que hay que contradecirle. El corte de dos rectas es un punto. ¿Bien? Es evidente. Eso es un enunciado axiomático. Es evidente. No hay que demostrarlo. Es evidente. ¿De acuerdo? Las hipótesis son supuestos. Entonces, las hipótesis son supuestos. Las hipótesis sí implican demostración. ¿Listo? Sí implican demostración. Las hipótesis que son parte de los teoremas. Entonces, cuando hablemos de un teorema, que vamos a hablar más adelante de teorema, hay que demostrar el teorema. ¿Sí? Como el teorema de Pitágoras. Alguien demostró el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Pero nadie necesita demostrar los axiomas o los principios o las definiciones. ¿Sí? Porque se definen o simplemente son muy evidentes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una definición. Un número cualquiera dividido entre 0 es indeterminado. ¿Listo? Eso es una definición. Es una indeterminación. No existe la división por 0. ¿Listo? Bien. Entonces tenemos así como varias. Más adelante estarían las leyes. También vamos a ver un par de leyes. Entonces, las leyes que. No, pues las leyes se cumplen. Las leyes son leyes. La ley de la gravedad se cumple. No necesito demostrar que la gravedad existe para que las cosas se caigan. No, las cosas se caen, aunque yo no demuestre la presencia de la ley de la gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, esos son términos que van apareciendo a medida que vayamos desarrollando pues, nuestros conceptos. Entonces, resumo. Tenemos dos tipos de estadística, la estadística inferencial y la estadística descriptiva. Nosotros vamos a estar más en la descriptiva, pero obviamente algunas cositas de la inferencial nos vamos a encontrar. Bien. Entonces ya sabemos por aquí cómo va a ser el proceso. ¿Listo? Por aquí ya sabemos cómo va a ser el proceso. Ahora,
¿Qué es lo que hay en la muestra o en la población que nos atañe? ¿Listo? Pues a ver, supongamos que son personas, ¿sí? Entonces aquí los proveedores de datos son personas que están en la población o en la muestra según el contexto en que nosotros estemos. ¿Y qué es lo que tienen esas personas que nosotros necesitamos para estudiar? Pues datos, ¿cierto? Ellos nos proveen datos. Entonces una persona me provee muchos datos. Por ejemplo, me provee estatura, me provee peso, ¿de acuerdo? Me provee nivel académico, me provee ingresos mensuales, me provee estado civil, la persona, una persona me provee, ¿listo? Y todo eso que nos provee la fuente de datos son, perdón, eso que nos provee la fuente de datos son mediciones de variables. Entonces aquí vamos a hablar de lo que son las variables, porque cuando nosotros medimos una variable, cuando la medimos, medir, entonces obtenemos el dato. Ejemplo, una variable es la estatura de la persona. Estatura de la persona, esa es la variable. Si vamos y la medimos, cogemos un metro y vamos, párese acá, a ver cuánto fue, 1,82, listo. Eso es un dato. O sea que un dato es la medida de una variable. Bien. Otro ejemplo, peso de la persona, peso. Peso de la persona, eso es otra medida. Serían variables continuas. Ah, bueno, ya vamos a clasificarlas ahorita, Jesús. ¿Listo? Por ahora, concepto de variable. ¿Ok? Entonces, vamos a medir el peso de la persona. Te subas aquí en esta báscula. Listo. Miramos allá cuánto marcó. En kilos. Entonces, marcó, yo no sé, 75.2 kilos. Este es el dato. ¿Listo? Este es el dato, 75.2 kilos. El dato de esta variable, que es el peso de la persona. ¿Mm? O sea que a todas las personas le medimos lo mismo, le medimos el peso, pero cada una nos devuelve un valor diferente. ¿Listo? O vamos a encontrar muchos valores diferentes porque puede que dos personas pesen igual o dos personas midan igual. ¿De acuerdo? Entonces el concepto que vamos a desarrollar ahora es el concepto de variable. ¿Qué es una variable? ¿Listo? Y como dijo Jesús, las variables se pueden clasificar. Entonces nosotros tenemos que saber muy bien qué es una variable para poderla clasificar. ¿Qué es variable y qué no es variable? ¿Bien? A ver, rondita de preguntas, a ver. En poquitas palabras, ¿qué entiende usted por variable? A ver, levanten la mano y vamos en orden. ¿Qué entiende por variable? Desde el contexto en el que esté. Adelante, Dani. Para mí, valores. Es como un dato que puede tomar diferentes valores. Ah, bueno, vamos ahí. Dato con valores. Bueno, dejémoslo ahí. Sigue Julio. Para mí es un dato que afecta la información que estoy analizando. Dato que afecta la información. Sí, señor. Bueno, ¿quién sigue? Jesús. ¿Qué es una variable? Para mí es un valor. Es un valor. ¿Listo? Ivonne. Que varía o que puede cambiar. Algo que varía o que cambia. Perfecto. ¿Quién más dijo? ¿Carlos Andrés ya nos dijo? ¿Ya nos contó Carlos? No, creo que no. No, señor. No, señor. ¿Qué es para usted variable? Una variable puede ser, digamos, sobre una afirmación, algo que pueda depender de otro. Me explico. Qué sé yo, la pandemia, la caída de las ventas depende, ha sido en razón del confinamiento por el COVID-19. Ah, Entonces, ya. O sea que variable implica que depende. Sí, señor, sí. Que tienen una Una relación en función de la otra. Una en función de la otra. Que depende de otra, ¿qué, profe? De otra variable, pero para no definirlo así. Porque entonces le queda la definición, lo definido dentro de la definición. Pero ya ¿De le otra situación? Listo. Digamos que la clave ahí de su definición es que depende. Sí, señor. ¿Cierto? Sí. Bueno, sí, señor. llegamos a ver, Elsa.
la variable sería como, es lo que representa un concepto cualquiera y a lo que se le puede dar valor. La pregunta es, ¿qué entendemos por variable? Entonces, ¿qué nos dijo? Para representar un concepto cualquiera, una variable es un concepto cualquiera. Es un concepto. ¿Sí estamos? Es un concepto. ¿Listo, mi profe? Sandra Carolina, adelante. Gracias. Que vayan participando, bajen la mano, por favor. Sandra, Listo. adelante. Es algo que puede ser, que se puede medir y que pues para medirse, digamos, necesitamos, digamos, como unas escalas para darle, digamos, para darle un valor, ¿sí? Algo que es medible y que necesita, sí, escalas para poderse medir, porque digamos, si yo voy a tomar unos datos y necesito exactamente conocer, digamos, unas escalas, unos datos que me permitan, ejemplo, hago una encuesta. Entonces, si yo hago una encuesta, digamos, ejemplo, digamos, del peso de las personas, ¿sí? Entonces, pues yo tengo, obviamente van a haber unas respuestas, y entonces, en términos generales, necesito poder medir. Entonces, para poder medir, necesito una escala, que sea algo así. Ok, listo. Implica medir y medir implica escala. Excelente. Muy bien. Jorge Belio, ¿qué opina? Sí, profe, una variable es una característica que puede ser medible. Ah, bueno, ya eso está así de sencillo. mucho más concreto, ¿no? Característica medible. Mire que se encadenó ahí con la anterior, ¿no? ¿Quién más? A ver, voy por aquí con Cándida. Idea Cándida. ¿Qué entiende por variable? Sí. Profe, una variable puede ser susceptible de ser modificada, de cambiar en función a algún motivo determinado o indeterminado. Ah, bueno, algo que cambia, algo que varía. O sea que estamos como de acuerdo con este, ¿cierto? Algo que cambia, algo que varía. ¿Cierto, profe? Sí, señor. Jesús David, adelante. Ah, Jesús David, ya. No, era para preguntar, digamos, una duda de que estamos hablando de variable cuantitativa en el caso de... No, profe, estamos hablando de variable, todavía no cuantitativa, no cualitativa, no discreta, no continua. Lo que entendemos nosotros por variable. Si yo les digo, vamos a ir a medir variables, vamos a ir a conseguir variables, ¿qué es lo que vamos a conseguir? ¿Sí me hago entender, Jesús? Ahorita las clasificamos. Ahorita hablamos de las cuantitativas, de las cualitativas, de todo eso. ¿Bien? Adelante, José Ignacio. Gracias, buenas tardes, profe. El lunes pasado no pude estar en clase y una vez aprovecho para hacerme la publicidad de que no me borre la falla. Gracias. Sí, una variable, como dijo el anterior compañero, pues es una característica, es una palabra que define, que representa algo que varía, algo que puede cambiar en cualquier momento, es constante. ¿Sí? Ajá, algo que varía. Es inestable todo el tiempo y lo que puede llegar a ser... ¿Qué es lo contrario de variable, profe José? Fijo. Fijo o constante. O constante. Que no cambia. Perfecto. O sea que usted está de acuerdo con la idea de que es algo que varía. Sí, señor, correcto. Una variable. No, pero es que hay... no, sí. Una variable, algo varía. Lo que pasa es que pues hay variables que dependen de otras, otras son independientes, pero sí, varía. Varía de acuerdo a unas circunstancias que se presenten. Sí, porque ahora el profe Carlos nos decía que depende de otra variable, o sea que varía porque depende de otra. Muy bien. Listo, mi profe, bienvenido. Le cuento del lunes, espero que haya visto el video, ¿no? Y le recuerdo pues que una inasistencia no se puede borrar porque ¿cómo borramos una inasistencia? Nos tocaría devolver el tiempo y que usted... Pero sí reenvíe la lista de hoy, profe, que no alcance a llenarla. No, profe. No he visto la lista de hoy, la lista de asistencia de hoy no la he visto. Ya por ahí estuvo circulando, ahorita la pasamos. Tranquilo. Bueno, gracias. Y qué pena, yo una vez aprovecho, no me veo, ya me revisé, no estoy en Sofía. Estoy en Sofía Plus, pero no estoy en territorio. Y, no estamos en territorio. Nosotros no vamos a trabajar en territorio. Ya, es que ahí estoy, pero en Sofía Plus sí estoy, sí me encuentro y ya tengo instalado el simulador en el... excelente. Listo. Yo ya estoy listo para asignar la ruta a la ficha. No lo he hecho, pero ya me llegó la noticia que ya podemos hacer esa asignación. Pronto les va a llegar que ya están formalmente incluidos, bueno, en Sofía. Pero sigamos porque se nos pierde la idea. Entonces, ¿qué es una variable? Pues ahí tenemos buenas ideas.
¿Listo? Ahí tenemos buenas ideas de lo que es una variable. ¿Listo? Pues sí, uno cuando le pregunta a los chicos, a los aprendices, ¿qué es una variable? Pues ellos al hacer esta lista, ellos se quedan aquí. ¿Listo? Algo que varía, lógico, es algo que varía. Pero chequen más palabras que tenemos ahí, es una característica. ¿Sí? Es una característica, un atributo. ¿Sí? Otra es un atributo, una condición, lo que querramos, pero tiene un distintivo, y es que se puede medir. Se puede medir. Eso es lo que hace que una variable sea variable. ¿Sí? Por ejemplo, la estatura de una persona se puede medir. El peso de una persona se puede medir. Los estudios académicos de una persona se pueden medir. El estado civil de una persona se puede medir. Desde que se pueda medir es variable. ¿Listo? Si no la puedo medir, no es variable. La bondad de una persona, ¿cómo la medimos? ¿Cierto? La caridad, ese tipo de sensaciones, ¿no? No son fáciles, no se pueden medir, mejor, no es que no sean fáciles. Uno sí puede decir, uy, esa persona cómo es de bondadosa, cómo es de cariñosa, pero de ahí a ponerlo en una escala y decir, es más cariñosa, menos cariñosa, medio cariñosa, ya es un poco, no, es muy difícil. ¿Listo? Entonces, característica o atributo que se pueda medir de una cosa, de un proceso, de una persona, no importa la fuente, pero que se pueda medir. El asunto es cómo medir, porque es que nosotros siempre que hablamos de medir, pues ahí mismo nos imaginamos a la fija. Si vamos a medir, entonces ¿dónde está el metro? Porque ahí mismo asociamos medir con instrumento de medición. No, medir nos dijo otro profesor, otro de ustedes dijo, medir es comparar con una escala. ¿Listo? Comparar con escala, además con escala muy importante, conocida. Una escala que sea conocida. Entonces, medir no siempre implica aparato de medición. ¿Okay? Porque ahorita dijimos la estatura, entonces conseguimos el metro, ahí está el aparato. El peso, conseguimos la báscula, ahí está el aparato. Pero hay variables para las cuales no hay aparato para medir. Entonces, el proceso de medición no implica instrumento. Sí implica comparación con una escala, eso sí lo implica. ¿Sí? Ejemplo. Para todos los del grupo, los que estamos ahora, los 37 que estamos ahora en el grupo, una característica que podríamos medir sería identidad de género. ¿Listo? Identidad de género. Cada uno de nosotros tenemos identidad de género. Y hay dos valores en la identidad de género. Masculino y femenino. No hay más. Registraduría todavía no ha sacado el tercero. El tercero se llama indeterminado, pero todavía no existe oficialmente. Identidad de género, masculino y femenino. Bueno, entonces si vamos a medir identidad de género, una encuesta, y digamos que esa variable es muy, muy importante en la encuesta, ¿cierto? Entonces la variable, identidad de género. ¿Listo? Ya nosotros sabemos qué valores puede tomar. La identidad de género puede ser masculino o femenino. Bien, el asunto es cómo medirlo. Ya no es suficiente la observación directa, ¿no es cierto? Ya no es suficiente que hable la persona, ¿verdad? Entonces no hay un aparato para medir, sin embargo es una variable. Y hay una escala que tiene dos valores, masculino y femenino. Ahí, ¿cómo haríamos entonces para medir identidad de género? Bueno, pues uno es no medirlo nosotros, es la que se hace, pues no lo mido. Si eso es relevante en nuestro estudio, entonces documento de identidad. Y ahí le estamos transfiriendo el proceso de medición a la registraduría. Entonces ahí en el documento dice cuál es el género, masculino o femenino. ¿Listo? Un paréntesis aquí. En estos temas de género y de sexo hay mucha confusión, ¿no? Entonces, una recomendación es que si vamos a hacer un estudio y que se involucran estos temas, además de que son muy tabú, ¿listo? Entonces es bueno documentarnos y leer sobre todo eso de identidad, preferencia, tendencias en género y en sexo. Hay una gran variedad de posibilidades, ¿sí? ya que me dio por tocar esta variable. Bien, la identidad de género. Entonces le decimos al encuestado su documento de identidad y tomamos el dato de ahí. O sea, no hacemos una medición directa. Fue registraduría
Fue el Estado el que nos dijo, este personaje es masculino. Listo. Ahora, si registraduría en su momento no tuvo claridad, seguramente acudió a otra instancia para que haga la medición, que seguramente sería el médico quien tomaría el concepto. Entonces, siempre una variable hay que contrastarla con una escala, pero esa contrastación no implica instrumento. ¿Bien? O por ejemplo, estrato socioeconómico de residencia. Otra variable. ¿Cierto? Otra variable, estrato, o lo que llamamos nosotros comúnmente estrato social. ¿Cierto? Estrato social, ¿qué valores tiene? ¿Recuerdan? Pues los valores son, bueno, los valores son bajo, medio bajo, medio, O de 1 a 6. medio Sí. alto o alto. Que nosotros los hemos vuelto así, ¿no? Los hemos vuelto 1, 2, 3, 4, 5 y después apareció 6 y a veces hablan de 0 y de -1. ¿Sí estamos? Pero los estratos son bajo, medio alto y alto. ¿De acuerdo? Que se han ido degenerando, entre paréntesis, se han ido distorsionando, mejor, permítame cambiar la palabra, se han ido distorsionando y los volvimos números, ¿cierto? Y a veces se nos olvida qué es eso del estrato social. El estrato social fue una manera de segmentar las comunidades para favorecer la asignación de recursos presupuestales del Estado a la sociedad. ¿Listo? Entonces se suponía que los estratos más bajos pues iban a tener tratamiento preferencial que los estratos más altos. Y entonces los estratos más bajos están categorizados de cierta forma. Eso con el tiempo se distorsionó. Entonces ahora pueden haber personas en estrato, en medio de un estrato 6 con una casa de estrato 1, o por allá en un estrato 3 con una casa de estrato 6. O sea, las características se distorsionaron. Paréntesis, entre otras cosas les cuento que eso del estrato socioeconómico está en vía de montarse, ¿no? Porque ya perdió completamente su funcionalidad. Cierro el paréntesis. Bueno, entonces necesitamos el estrato de la persona y eso es clave para nuestro estudio. O sea, no es suficiente que me diga yo soy estrato 3, no. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo midimos? Por ejemplo, para un banco, cuando esos créditos express, esos en los grandes almacenes que uno entra y ya le damos 2 millones de crédito. ¿Qué le piden a uno para verificar el estrato? Le piden un recibo de un servicio público. Entonces, lo mismo. Medimos la variable, pero en forma indirecta. O sea, no la medimos nosotros. Le decimos al Estado, en este caso a Catastro, bueno, o a la empresa de servicios públicos, ¿no? Que si tiene dudas le preguntó a Catastro para establecer cuál es el estrato socioeconómico de residencia. Entonces, repito, no implica uso de instrumento. Nivel educativo, por ejemplo. ¿Qué valores puede tomar la variable nivel educativo? ¿Sí? Digamos, vamos a encuestar el nivel educativo de los clientes de los clientes del banco. Nivel educativo o nivel académico, llamémoslo educativo. Miren, muy importante esto que estamos haciendo, establecer qué valores puede tomar la variable. Esos son los datos que vamos a recoger. Pues una persona nos puede contestar primaria, secundaria, ¿cierto? Técnico, tecnólogo profesional y hacia arriba más. Esos son los posibles valores de la variable nivel educativo. ¿Y cómo la medimos? Piénsenlo mientras Jorge Belio nos hace una consultilla. Adelante, Jorge. Profe, eso es una variable cualitativa. ¿Cuál, profe? Entonces, ¿cuál? La de la profesión, la de educación. Si la calificamos, la estamos calificando como grado primaria, secundaria, técnica, tecnológica, universitaria, posgrados, postdoctorados, maestrías, bueno, especializaciones. Sería PhD. Cualitativa, ¿cierto? Una variable cualitativa. Una cualitativa. Ya vamos a llegar a la clasificación. ¿Cuánto en primaria? ¿Cuánto en secundaria? ¿Cuánto? Ya vamos a llegar a la clasificación de las variables. Estamos en el concepto de variable. ¿Listos? John Alexander, ¿qué nos comenta? Bueno, para mí es más o sería mejor medir el nivel de formación educativa que el nivel educativo, porque realmente son variables diferentes. Eso. Muy importante esta aclaración. Siempre la variable tiene que estar perfectamente definida.
Eso es impajaritable. Siempre tiene que estar perfectamente definida. Ejemplo, en la encuesta dice, indique número de hijos. Esto, número de hijos así, pues. Pero debería decir, indique número de hijos vivos. Porque número de hijos, así, es diferente si es para un hombre, si es para una mujer, y es diferente quién lo está preguntando. Para un ginecólogo, número de hijos tiene una acepción diferente al banco, número de hijos, porque el banco lo está dando como personas a cargo, pero para el ginecólogo, el número de hijos le da una cantidad de información sobre su paciente mujer, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, la definición estricta de la variable es fundamental. Vamos a hablar de nivel educativo, vamos a hablar de nivel de formación educativo, vamos a hablar simplemente de nivel de formación. Eso habrá que definirlo antes de hacer la encuesta, porque si no puede resultar, podemos resultar recogiendo unos datos que no son los que de verdad necesitamos, por no tener bien definida la variable. Bien definida, es decir, mire, en la variable número de hijos se refiere a número de hijos vivos. Aún más, se refiere a número de hijos vivos menores de 18 años. ¿Por qué? Pues porque menores de 18 años todavía dependen económicamente de los padres. ¿Bien? Entonces, la definición de la variable es un asunto fundamental. Hay que tenerlo muy claro. Adelante, Adriana. Profe, pues que es que el nivel de educación sí está establecido por el Ministerio de Educación de Colombia, o sea, esos sí son unos rangos claramente definidos. Bueno, entonces en nuestra encuesta diremos, para esta encuesta el nivel de educación hace referencia a lo establecido por la resolución tal del Ministerio de Educación Nacional y saneado. Ya quedamos metidos en esa definición, ¿sí? O para esta encuesta, el nivel de formación es el establecido por el Servicio Nacional de Aprendizaje, en el cual se empieza por el aprendiz y sigue toda la secuencia hacia arriba. ¿De acuerdo? No importa cuál sea, es que no hay problema en cuál sea. Lo que importa es tenerlo claro, eso sí, para saber qué respuestas esperamos. Miren que una parte de identificar la variable y de clasificarla es tener en cabeza qué esperamos que nos conteste. ¿Bien? Un tip más. Miren, el valor de la variable no es único. No, con eso. El valor de la variable no es una cosa absoluta. ¿Sí? Los valores de la variable pueden variar en función de la capacidad del observador. ¿Sí? Hay muchas variables en las cuales si yo cambio el instrumento, cambia el valor. ¿Sí? Un ejemplo. Bueno, primero voy a dejar aquí como la afirmación, ¿no? El valor de la variable, o sea, el valor de la variable es el dato. ¿Sí estamos? El valor de la variable es lo que hemos llamado el dato. ¿Sí? Cambia, puede cambiar, bueno, no es que cambia, depende pues de la variable, obviamente. Puede cambiar, ¿sí? Según la capacidad del observador, según la capacidad de observar del observador, según la capacidad de medir del observador. ¿Sí? Eso es para que también nos alejemos de esa idea de que no, es que eso fue 1,78 y pare de contar. No, eso puede ser 1,79, 1,77 del observador o del analista. Ejemplo, un buen ejemplo es el siguiente, el peso de una persona. ¿Sí? Un buen ejemplo es que este es que ni pintado, el peso de una persona. Digamos que vamos a la variable es peso de la persona. ¿Sí? Peso de la persona. Entonces, a ver, recuerden cuando vamos donde el médico. Algunos médicos todavía tienen unas basculitas, así que uno se sube aquí, ¿cierto? Y la basculita tiene por aquí así ¿qué se dice? Una palanquita al lado, ¿cierto? Y ahí en esa palanquita el médico va corriendo una pesita, ¿no? Y la palanquita esta gira, oscila hacia arriba, abajo, y él va moviendo la pesita hasta cuando la palanquita queda ahí, el fiel, ya eso se llama el fiel, hasta cuando el fiel queda más o menos equilibrado. Y entonces ahí el médico dice, y el médico lee, digamos que el pesito ese, dice, quedó eso es en ranuras, ¿no? Quedó en la ranura 75.
Entonces dice, usted pesa 75 kilos. Listo, no necesita más. Es como una especie de romana, ¿no? Esa herramienta, ese instrumento de medición bastante antiguo. Bueno, y se usa todavía en muchas zonas, ¿no? La romana. Entonces, ese es una manera de medir. Y listo, y 75 kilos está bien. Con esa medida, el médico le formula, le calcula su masa corporal, le calcula su medicación, cuáles son, cómo debe tomarse los medicamentos y demás. ¿Listo? Para él eso es suficiente. Adelante, John Alexander, que nos quiere comentar algo. Sí, en cuanto a los niveles educativos, últimamente se está teniendo en cuenta, principalmente para la asignación de créditos, las horas de formación, tanto directas como de autoformación que tiene el programa. Entonces, no sería lo mismo comparar una especialización o bueno, un programa que tenga 8 semestres de formación, a pesar de que el título es profesional, en ambos sentidos, uno de 8 semestres con uno de 10 semestres, ¿cierto? Y el nivel de créditos en cada uno es totalmente diferente, al igual que para programas de especialización en ramas de medicina o en otra serie de ramas en las cuales se toma la misma medida en cuanto a créditos. Gracias, profe, gracias, profe John, por la ilustración. Pero recuerde, lo importante es tenerlo claro, tener bien definida la variable, qué es lo que estamos midiendo, qué es lo que necesitamos y cómo lo estamos midiendo. Y en esa variable, como por ejemplo en el estrato socioeconómico, ¿sí? Entonces hay que definir, mire, los estratos que se van a considerar son estos, los niveles educativos son estos, o los niveles de formación, o los niveles de formación educativo, las experiencias, por ejemplo, las experiencias profesionales, experiencias técnicas, que estén perfectamente definidas. Eso es lo importante. Gracias, profe. Bueno, sigamos con nuestro ejemplo del peso de una persona para hacer nuestro pequeño descanso. ¿Listo? Ahora, eso es diferente si el médico tuviera una basculita de esas que están en el suelo, ¿cierto? La báscula está en el suelo y aquí tiene así una escalita, ¿no? Y usted se sube ahí, y entonces aquí en la escala está así, ¿listo? Y la aguja, tiene una aguja, ¿no? Es una analógica, tiene un resorte allá adentro. Y esta es la aguja, y la aguja quedó entre 75 y 76. Después está 77, ¿listo? Entonces el médico diría, bueno, usted pesa un poquito más de 75, ¿listo? Y eso está como en la mitad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pongámosle ahí 75.4 kilogramos. Miren, es la misma variable, pero ahora tiene un valor diferente gracias al instrumento. Ahora el médico pudo colocar una cifra significativa. O sea, para él es 75.4. Para otro puede decir, no, eso es 75, eso en realidad es 75.5. Ahí hay un poquito de subjetividad. Pero listo, cambió el dato. ¿Y por qué cambió el dato? Porque cambió el instrumento. O sea, el observador es más capaz de medirlo. ¿Bien? Y diferente si vamos a una báscula de esas que uno se sube, ¿cierto? Y la báscula tiene aquí es un display, ¿sí? Un display como de los relojitos, ¿no? Uno se sube ahí y un display con 3 cifras decimales, por ejemplo, ¿sí? Entonces le dice 75.486 kilogramos. Diferente el valor del dato, diferente el dato. Es la misma variable. ¿En dónde cambió? En que el observador tiene un instrumento mejor, es más capaz de observar, digámoslo así, ¿sí? Entonces, las variables no siempre toman un mismo valor, sino que ello depende de la capacidad del observador. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Ahora cuando vengamos, vamos a hacer un descansito de 15 minutos. Y ahora cuando vengamos, ahora sí vamos a hablar de lo que estamos ansiosos. Clasificación de las variables. Porque saber clasificar una variable es una competencia fundamental para lo que sigue. Es decir, si yo no tengo claro, si no sé cómo voy a manejar mi variable, pues herramientas hay de todo y para todo, pero ¿cuál herramienta uso? Pues depende de cómo haya clasificado mi variable, cómo hayamos clasificado las variables. Entonces, ahora cuando vengamos, ¿listo? Vamos a hablar de las clases de variables. Y ahí es donde vamos a hablar de lo que nos he estado contando
el profe John y el profe Jesús, que la cuantitativa, que la cualitativa, que la continua, que la discreta, pero las tenemos que tener clarita. Bien, mis profes. Entonces los invito a que hagamos un descansito de 15 minutos. ¿Estamos? Nos encontramos en 15, profes. Voy a poner ahí un cronómetro para que usted vaya sabiendo cuánto tiempo le queda. Nos vemos en 15, chao. No, pero no se nos pide la lista. Ah, ya la voy a publicar de una vez, profe. De una vez con eso aprovechan el descanso para que hagan su registro. Listo, profe, ya está publicada la lista, el enlace ahí en el chat. Muchas gracias.